fue un fracaso total. En inglés, Kataku fue un fracaso total y me dolió bastante. Me dolió bastante al punto de que tal vez ya no hubiera habido un capítulo 6, ¿no? Claro que lo iba a hacer de todas Mm, formas porque ya estaba comprometido con la obra, pero como yo le dije durante todos los meses de elaboración de Kataku a la obra, Kataku estaba dispuesto a hacer un éxito o a hacer un fracaso. Entonces, buenas noches a todas, a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Hasta el Gutter. Mi nombre es súper. Andrés Montaño Y yo soy Yasser, Kim Kerrigan o Gentaro, y esta y vez, tenemos dos invitados especiales esta noche. exactamente, Sebastián Antesana y también tenemos el gusto de contar con Laura Saavedra, que es la primera entrevista que hace, entonces es un gusto. Entonces, bienvenidos, Sebas y Laura. Gracias por estar aquí. Nada, nada. Hola, hola a todos. Primero y súper, no siempre estar aquí como panelista, pero esta vez como invitado. Realmente en buena onda, todo. Felices de poder compartir un poquito de todo lo que hacemos con ustedes y nada, que se presente Laurita. Hola a todos, bueno, como dijo, esta es mi primera entrevista, así que sí estoy un poquito nerviosa, pero voy a tratar de ser lo más expresiva que pueda ser. Bueno, y para quienes no los conozcan, ambos están trabajando en webcomics, en Webtoons, con Laura está trabajando con una pequeña flor y Sebas con Kataku. Justo al momento, cuando ya habíamos decidido quiénes iban a ser nuestros invitados y se volvió más oportuno todavía tenerlos acá cuando nos contaron la grata noticia de que ya estaban entre los top 30, ¿no? De, Sí, de webtoons de romance. De Canvas. Y sí, eso. Entonces, primero quería empezar diciendo, y tal vez si alguien que nos está viendo, que es de acá, de Bolivia, nos puede quizá corroborar, no sé, pero creo que Sebas y Laura son quizá los primeros bolivianos en tener tanto éxito con series en webtoons. No sé si No tengo duda. estoy mal con esa información, pero hasta donde yo sé, deben ser los bolivianos más exitosos en webtoons hasta ahora. Y A la bueno, fecha. si de repente, si de repente quieren leer sus webtoons mientras escuchan la transmisión, hemos dejado los enlaces en la misma página. Esta es la primera vez que muchos de sus seguidores van a tener la oportunidad de conocerlos. O sea, no en persona, no, pero por lo menos de ver sus rostros. los creadores de que hacer cómic. Claro, detrás del cómic. Bueno, entonces sí, empecemos hablando un poquito de su obra. ¿Cómo empiezan, no? A De- publicar Kataku en una pequeña flor. ¿Cómo se animan realmente a empezar a hacer un webtoons? ¿Tú quieres empezar o empiezo yo? Yo creo que es mejor que inicies tú porque eres la... O sea, claro, todo empieza conmigo, pero todo empieza también por el Andrés que está aquí, porque él es el que nos hizo conocer tal vez la página Webtoons. Es el primer recuerdo que tengo de Webtoons. Estábamos en una de estas, nuestras salidas de viernes, y un día de la nada, ¿no? Así de, ¿conocen Webtoons? Y era de, wow, ¿qué es Webtoons? Porque hasta ese entonces teníamos una idea tal vez muy arcaica de lo que era el cómic. Siempre teníamos en mente el manga, que yo creo que cualquier novato tiene en mente el manga, el manga, el manga, el manga en eso. Y no es hasta que fue Andrés que me recomendó la página de Webtoons que pude echarle un vistazo a lo que había, ¿no? Y creo que mi primer choque con Webtoons fue Tower of God, que hoy en día tiene un anime, entonces, valga, se puede decir eso, ¿no? Podemos decir eso en primera instancia. Y, y yo creo que el principio de nosotros en el Webtoons se debe a una travesura mía, que decidí crear Kataku. Kataku como idea ya existía desde hace tiempo, pero yo creo que después voy a hablar de eso, voy a profundizar en eso. Pero hice una travesura, ¿no? Puse dos tonterías ahí en inglés y las coloqué, las publiqué en Webtoons en inglés y pues tuvo un éxito brutal. En los primeros dos capítulos, que eran unas dos cosas de paso ni siquiera tan bien hechas,
tenía ya unos 300 y pico suscriptores, ¿no? 300 y Algo por pico ahí. subs y tenía como 35.000 vistas o algo así. Entonces, eso me motivó bastante. Yo creo que eso fue el parteaguas de mi pensamiento acerca de todos los cómics, que el futuro estaba ahí, ¿no? Estaba en Webtoons, estaba en la red, estaba en lo digital. Y fue a partir de ahí que se nos metió en la cabeza todo eso. Y es que Laura va desarrollando una historia desde ya hace muchos años con una de sus amigas, que yo creo que sí va a contar todo eso. Pero tiene un universo muy grande, ¿no? Para poner un ejemplo sencillo sería, es un universo como un Señor de los Anillos, ¿no? Como un Marillion Ah, o algo wow. así. Es un universo demasiado extenso, claro que no está escribiendo durante años. Y justamente a mí me parecía demasiado complejo abordar ese universo, entrar a eso era inaccesible, ¿no? Si realmente todo este universo existía en la cabeza de ellas y era como que imposible entrarle. Era como esto de DC en los cómics, ¿no? Que tiene muchos multiversos y cosas, crisis y todo, que no sabes por dónde empezar. Y no fue hasta que Laurita me dijo que estaba pensando en una historia de ese universo y me gustó mucho, ¿no? Que era la historia de justamente de mi pequeña flor, de una pequeña flor, a Little Flower. Y le dije, esta pequeña historia funcionaría en Webtoons, ¿por qué no te animas? Entonces, de ahí nace su interés en comenzar en Webtoons. Y de entre los dos, en nuestras obras actuales, ella fue la primera que tuvo, ¿no? Un acercamiento a Webtoons serio y en la plataforma en inglés. Así que aparte de ahí yo creo que es mejor que le contesto. Bueno, sí, como decía Sebastián, yo con mi mejor amiga ya de años comenzamos a crear como que un universo, un reino, y nos inventamos nuestro propio mundo. Entonces, sí, pero así es bastante difícil de entrar porque son muchas cosas que explicar. Entonces, en lo que íbamos avanzando, porque todo transcurre en privado, como casi un juego de rol de nosotros, pero son historias que nosotras contamos. Ujú. Y en una de esas a mí se me ocurrió esta, pero después de muchas, porque en sí la historia de una pequeña flor es casi como que la cuarta, quinta generación de toda la historia que hemos estado armando. Ah, Entonces es wow. bastante larga. Y como era una historia mucho más tranquila, mucho más, incluso más romántica que las otras que tenemos, que son incluso a veces bastante turbias, Sebastián me dijo de que sí, de que podría ser un buen plan para que poder entrar a Webtoon. Yo al inicio no quería porque he dicho, no, que si quiero contar esta historia tengo que contar las otras cuatro generaciones atrás. Estaba en un error, realmente me apasionaba tanto esta historia que yo decía, no, que tengo que contar toditas, hasta que al final sí me logró convencer y empecé con una pequeña flor, que al inicio se llamaba Mi Pequeña Flor, pero como tenía pensado publicarla en la plataforma de inglés iba a ser My Little Flower, y no quería que sonara como My Little Pony, Ajá. entonces, entonces solamente cambié el Mi por la A. Para quienes no sepan, por ahí, si nos están viendo, Webtoons es una plataforma en internet donde puedes publicar webcomics para que la gente los pueda leer de forma gratuita. También hay la posibilidad de que la misma gente de Webtoons contrate autores y, y claro, empiecen a producir ya su serie bajo este sello, digámosle Webtoons, pero ya bajo contrato y ya reciben un sueldo. Entonces, es realmente una muy buena oportunidad para la gente que quiere entrar a la industria, ¿no? Y lo bueno también es que tiene este apartado que es el Webtoons Canvas, que es donde están publicando Sebas y Laurita, donde pueden subir cualquiera su cómic de forma gratuita y también pueden acceder a esta posibilidad de ser contratados. ¿Cómo, o sea, qué te pareció ese cambio de hacer el formato cómic tradicional al webtoon, a ese alargado? Wow, es una experiencia, ¿no? Porque cuando yo comencé a hacerlo, el cómic como tal, yo creo que mi primer trabajo sí fue para Argentina, de El Al, con la editorial Silverín, que es de superhéroes, ¿no? Es todo un universo de superhéroes, y tuve que hacerlo digital también, pero en un formato de viñetas tradicional. Eh, pero cuando tuve la facilidad de realmente entrar al Webtoons duro,
te ahorra muchas cosas, ¿no? Porque un cómic es bastante exquisito en ese sentido de la composición, en el sentido de que tienen que estar ordenados de cierta manera, los paneles tienen que estar acomodados de una manera que se vean bien, el qué sé yo, el marco clave tiene que estar bien acomodada, la imagen que va a sostener toda la hoja, por decirlo, pero en el Webtoons no tenía esas complicaciones. Y eso fue muy, muy bueno a la hora de soltarme y explorar todo lo que me podía dar la secuencialidad en cascada. Y eso fue muy bonito de explorarlo, la verdad. Porque es otra narrativa, ¿no? Es que yo siempre he defendido la idea de que el futuro está ahí. El futuro está leer cosas en el celular, el futuro está leer cosas en pantallas, ¿no? Yo entiendo perfectamente de que hay gente de que todavía está con lo tradicional y todo eso, y yo creo que no va a desaparecer eso, ténganlo por seguro, pero yo creo que cada vez más la gente está ahí, en el celular, y es ahí donde uno tiene que estar, ¿no? Entonces esta transición, de hecho, te facilita muchas cosas, de hecho, en composición no hay que preocuparse por muchas cosas de las que uno tendría que preocuparse cuando hace cómic tradicional. Por lo menos en Bolivia, nunca hemos tenido algo así como una rivalidad entre autores. O sea, no quiero decir que haya como una rivalidad entre ustedes, ¿no? Pero hay ese sentido de No, una bronca. o sea, ese sentido de competencia. Entonces, como que ustedes están tan a la par de que yo estoy seguro que tienen esa motivación de que querer superar al otro, ¿no? Aunque claro, imagino que igual les gustaría que los dos triunfen. Pero ese sentido de competencia es lo que me parece bien único, porque son muy pocos los autores en Bolivia que han publicado de manera constante. Y es algo que ustedes están haciendo. Entonces, semana tras semana tenemos un capítulo nuevo de su cómic. Y de paso tienen esta retroalimentación inmediata, ¿no? De los comentarios, los me De los gusta. comentarios. Entonces, siento que aquí está pasando algo bien interesante que no se ha visto acá en Bolivia. De tener dos personas que están así a la cabeza y se están codeando, ¿no? En digamos, el mercado del webcomic. Entonces eso me parece súper loco. Y sobre todo porque quería leer un poquito las estadísticas del estado de sus webcomics. Y por ejemplo, Una Pequeña Flor tiene 2.6 suscriptores, o sea, 2.6 mil, 2.6K. o sea, 2.600 suscriptores más, hasta donde yo he visto que eso era hasta hoy, y más de cien Y mil sus visitas, visualizaciones son una bestialidad. y más de Sí, 100.000 es locura. visitas. Y Kataku tiene más de 3.800 seguidores y 38.000 visitas. Entonces ese es un montón, ¿no? O sea, es hartísimo, tienen una audiencia súper grande y cuando uno entra a ver sus cómics pueden hacerlo y comprobarlo ustedes mismos. Tienen un montón de comentarios. Entonces ya tiene un grupo de gente, ¿no? Que realmente lo sigue y Claro, una pequeña fan. claro, o sea, ya está bien interesado por los universos que cuentan en sus historias. ¿Por qué han escogido Webtoons como la plataforma? Porque hay varias plataformas, ¿no? Para publicar webcomics. Está Tapas, por ejemplo. Incluso hay otras formas de hacer llegar tu cómic a través del internet, como por ejemplo creando tu propia página o dedicarte solamente a publicarlo a través de Facebook o Instagram, incluso que eso creo que está bien de moda. Entonces, ¿por qué Está Webtoons? bien de moda. ¿Qué les ha hecho escoger por Yo Webtoons? respondo eso. Bueno, es que Webtoons, yo creo que todo el mundo conoce el mundo editorial de las grandes compañías, ¿no? Marvel, DC, en los cómics americanos. Y en los cómics asiáticos es la Shonen Jump, ¿no? Es la editorial insignia de la industria del manga. Entonces, cuando buscas realmente referentes en el webtoon, o sea, en el comic web, Webtoons es la página insignia, ¿no? Es la flagship de todo este movimiento. ¿Por qué? Porque es un mercado realmente que se ha trabajado durante años, tiene una muy buena audiencia, es como que está muy destinada a las próximas generaciones, no a las generaciones que están metidas en el celular. Y si en algún lugar había que estar ahí.
en el buque más grande, ¿no? En el lugar donde iba a haber mucha competencia, donde íbamos a poder aprender más. Y sobre todo que subir el contenido es gratis, o sea, es una locura, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque cuando uno empieza en el mundo editorial, digo, en el mundo del cómic, tal vez tiene esas preocupaciones, ¿no? De ver cómo se va a distribuir, si la gente va a comprar los episodios y etcétera, etcétera. Yo sé que hay autores que han forjado un público a través del tiempo, a través de qué sé yo, de todos sus gustos, preferencias y todo lo que conlleva un autor, pero realmente la gente que consume tu producto, que compra tu revista, lee tus historias, tiene una secuencialidad, o sea, realmente van a comprar el episodio 10 porque han visto primeramente el episodio 1. Eh, Esas respuestas me las dio Webtoon, ¿no? O sea, me puse a leer Tower of God, que es mi primer Webtoon que leí totalmente, y era una locura, o sea, podía ver desde el principio hasta donde estaba, sin interrupciones, y era de, wow, aquí hay que estar, este es el lugar indicado, ¿no? Por esa seriedad que también tiene la página, por la opción y la promesa tal vez de un día llegar a ser contratados por estos, o sea, era el lugar donde teníamos que estar, donde había más competencia, donde había más gente, una alta rotación de gente. Entonces, por eso yo dije, ahí tenemos que estar, en Webtoons, en el buque más grande, En el para meollo del sumarse a todo asunto. este movimiento. Hemos tenido intentos, acercamientos a estar en otras plataformas, pero yo creo que ninguna tiene el impacto que tiene Webtoons. Ahorita culturalmente, ¿no? Por ese mismo hecho de que le pertenece a una empresa coreana en base, que ahora ya tiene, creo que su principal central es en Estados Unidos, si no me equivoco, le pertenece a Naver. Y Naver en Corea es pues una bestialidad, es un monstruo, ¿no? Es lo que diríamos pues como un Google aquí en estas partes del mundo. Naver es el principal buscador en Corea, entonces yo creo que por esa seriedad que le tienen al trabajo que se hace ahí, que es el buque insignia de todo este movimiento. Entonces, por eso escogimos. Viendo desde el Sí. punto del formato, ¿qué ventajas tiene para ustedes como creadores? ¿O cómo aprovechan este formato? Yo diría que yo te diría tal vez del dinamismo en lo que te da en el formato vertical, porque sí es verdad de que no puedes hacer ya una doble página, no puedes hacer, digamos, un dibujo tan grande en horizontal No es como a veces, Pay. un splash page como a veces gustaría, Ujú. pero incluso en el formato vertical te da tantas oportunidades, como incluso en el movimiento de los personajes, o personajes volando, o cayendo, o incluso todo un paisaje, o incluso en la lectura del texto. Entonces, para mí ha sido mucho más fácil adecuarme al formato web que adecuarme a un formato totalmente tradicional o digo, en físico. Ujú. En creador web, pues sí, para mí ha sido totalmente mucho más cómodo, mucho más libre. Además de que al inicio estaba como que flojeando un poco en que las viñetas, luego ya fui aprendiendo y vi todas las ventajas de que el formato vertical en sí te podía dar. Claro, porque podemos citar, digamos, algunas normas de composición que te las enseña Scott McCloud, ¿no es cierto? En este libro que es tan famoso que yo creo que todo autor de cómic tendría que leer. Te enseña acerca de cómo es que componer, ¿no es cierto? Una viñeta, una página, ¿sí? Realmente el hacer un cómic como tal es bastante serio y tiene un estudio muy de fondo, ¿no? Es clarito cuando alguien novato te hace una página y es como que coge los paneles que él ve conveniente y te va metiendo todo de texto, es un poco aleatorio. Pero yo creo que alguien, un artista, de hecho, alguien más exquisito, pues te pone a estudiar todas estas cosas. Y en el Webtoons no hay una regla como tal. De hecho, es cada vez se rompen más reglas, ¿no? Si bien tenemos los paneles, en infinito, como ya lo habíamos dicho en cascada, cada vez hay más opción de jugar con eso, porque la gente no está tanto ahí por la composición como tal de lo que está en su celular, ¿no? Sino es que le gusta scrollear, le gusta bajar más. Y cada vez más se hace dinámico, ¿no? O sea, no tienes que preocuparte tanto de un encuadre, simplemente en el que la gente tenga la sensación de que tenga que seguir bajando y ya. O sea, no hay reglas tan estrictas al momento de crear webtoons y eso es una ventaja que les beneficia a la gente que está empezando y que gente que ya tiene cierto conocimiento le puede sacar mucho provecho. Entonces yo creo que sí es un formato que es de interés para cualquiera que esté haciendo o realizando alguna historia. Sí, algo que yo encuentro interesante es que
Por ejemplo, en el caso de que estuvieras publicando de manera tradicional, impreso, es de que el espacio te cuesta plata, ¿no? Entonces, si de repente quieres hacer Claro, un súper acercamiento, una sola viñeta del rostro de una persona, eso te va a costar plata. Y a veces por ahí sí, eso puede ocasionar que un autor diga, no, mejor quitaré esto, porque me aumentan la cantidad de páginas y demás. Pero en cambio en Webtoons, como bien decían, o sea, tienen esa libertad, ¿no? De extender, por ejemplo, las conversaciones, los globos de texto, pueden poner un montón de viñetas como para anticipar una acción en específico. Y eso no les cuesta absolutamente nada. O sea, quizás les cueste el espacio, pero dinero cero. Entonces creo que en ese sentido hay mucha libertad y en eso estoy igual de acuerdo con ustedes. Eso es lo bueno del webcomic, ¿no? O sea, realmente son muy pocas las limitaciones que tiene. claro, claro. Al ser un entorno digital te da más espacio, digamos, al experimento. Y una cosa que de la que hay que hablar es de que eh, cuando uno va a la tienda de cómics, cuando uno va a un evento, cuando uno va a algún lugar con intención de comprar cómics, sobre todo cuando es a nivel local, yo creo que se choca con mucho de esto que es gente que recién está empezando, que lanza proyectos muy al viento, ¿no? Que lanza así como eh, que lanza cosas tal vez muy pequeñas y tal vez no con mucha experiencia, tal vez con un dibujo no tan pulido y cosas así. Hace un tiempo ya habíamos estado hablando sobre la estandarización del manga, ¿no? El manga tiene un estándar que realmente es muy alto, ¿no? Es realmente notorio cuando un principiante hace una página de manga a cuando un profesional te hace una página de manga, ¿no? El dibujo es totalmente diferente, tal vez sea un poco más sencillo, pero realmente hay un estudio detrás de todo eso. Entonces, en el Webtoons hay diferentes estilos, por decirles, que algunos son mucho más sencillos que otros, entonces no necesitamos un estándar tan alto para transmitir una historia, porque hay un error que yo creo que el Webtoons lo elimina por completo, que es, a veces tenemos muy buenas historias que contar, pero tal vez no tengamos el dibujo tan pulido como para hacer que sea interesante para la gente adquirirlo, ¿no? Entonces, ¿qué problema tenemos en el físico? En el físico tenemos de que si nuestro dibujo no es tan bueno como para llamar la atención de un comprador que gasta sus, qué sé yo, sus, su dólar o su dólar y medio o sus $2 en el fanzine o en la revista que estamos sacando, no lo va a comprar. ¿Por qué? Porque el dibujo tal vez no es tan bueno, pero tal vez la historia sí, ¿no? Y se está perdiendo de esa experiencia. Pero en el Webtoons nos da la opción de poder contar una historia, tal vez los más novatos tendrán la opción de contar una historia sin tener el dibujo tan pulido en un inicio, pero tal vez la premisa es tan buena que se va desarrollando, ¿no? Y a la larga, pues va a sufrir una evolución y constantemente irá mejorando en el dibujo y eso será beneficioso para él, porque no dejará de crear, ¿no? Yo creo que ese es un proceso que Laurita les puede hablar mucho de eso, porque empezó, yo me fascino con la evolución que ya ha tenido, porque ha sido de un punto A un punto B. Y esto es para la gente que nos está escuchando, ¿no? Que es muy importante hablar de este tema. Las herramientas, ¿no? Yo creo que es un muy buen momento para hablar de eso. Durante todos mis años de dibujante tradicional, intentando tal vez de lanzar proyectos impresos y demás, me choqué con Y si puedo decir. el gran, no, no, el gran abismo que hay entre los aspirantes a dibujar cosas que tal vez no tienen un conocimiento profundo de lo que es la anatomía o de lo que es dibujar un fondo, tener tiempo para hacerlo, ¿no es cierto? Pero hoy en día tenemos herramientas que nos pueden facilitar esas cosas, ¿no? Y en todas mis búsquedas de hacer esto más factible para la gente que está empezando, me choqué con diferentes programas que podrían ayudar al creador novato a realmente tener un producto más pulido, que tenga un acabado más fino. En eso, dos programas fueron los que ayudaron bastante a este proceso, que es el Easy Poser y el SketchUp Pro. El SketchUp Pro es un programa de arquitectura que te hace fondos automáticamente, que incluso puedes descargarlos tú y puedes modificarlos a tu antojo. Entonces, eso te ahorra el trabajo de dibujar fondos, por ejemplo. Y el Easy Poser es un programa de posado de un monigote tridimensional
que tú lo puedes posar en la posición que quieras. De hecho, tienes muchas opciones de edición, puedes hacerlo más grande, más pequeño, posarlo de un lado, del otro, cambiar los ángulos, incluso puedes poner otro monigote más interactuando con el primero, que te ayuda en ese aspecto de la composición, ¿no? Si Ujú. quieres, ya tú vas, le sacas un screenshot y puedes, qué sé yo, tomarlo como referencia directa en tu programa de dibujo. Pero también puedes agarrar y pues ver el resultado final y tratar de interpretarlo tú mismo. Y en eso, cuando Laura se animó a hacer a Leader Flower, los primeros capítulos los hizo sin estas herramientas, tal vez teniendo un poco en cuenta estas herramientas, ¿no? Corrección, solamente usaba el SketchUp Pro, no usaba el Easy Poser. Exacto. Entonces, tal vez su dibujo tenía un poco menos de calidad de lo que ahora tiene, ¿no? Y es que también fue un proceso de aprendizaje que ella tuvo. O sea, de hecho, en este mismo momento Laura tiene mucha maestría en lo que es el manejo de muñecos 3D, muchísima más de la que yo tengo, incluso sabe funciones que yo no tengo ni idea, y que fue un proceso educativo para ella que le ayudó mucho a mejorar su resultado final, ¿no? Entonces, Bueno, yo siempre lo que hago primero al tratar de mis herramientas en 3D, siempre primero para mí es el fondo. Después de haber hecho los bocetos y darme una idea de cómo quiero que se haga la viñeta, yo siempre primero tengo que sacar los fondos. ¿Por qué? Porque después de tener los fondos y acomodarlos en la viñeta, ahí recién agarro el Easy Poser y ahí recién puedo modelar a mis personajes. Y es porque yo pienso, en mi opinión, es de que el fondo, digo, los personajes tienen que decorar el fondo, no el fondo a los personajes. Nosotros nos adecuamos al entorno, no él a nosotros. Entonces, para mí es exactamente lo mismo. Si hay un contrapicado en el fondo, entonces el personaje lo tengo que hacer ver con un contrapicado, pero que tenga coherencia con el fondo. Porque a veces me ha pasado en mis primeros intentos de que movía un fondo, ya sea desde arriba, desde abajo, y a veces no tenía la habilidad y parecía de que el personaje estaba, el fondo aquí, el personaje estaba aquí flotando, no encajaba, técnicamente no encajaba. Era como que estaba volando o estaba en una posición rara que nada que ver con lo que estaba atrás. Entonces fue sí, totalmente un proceso de prueba y error hasta que, más que todo porque el Easy Power solamente es un programa para celular y el SketchUp es un programa para computadora, entonces tenía el fondo de la computadora y tenía que modificarlo a través del celular y a ojo de buen cubero para poder posarlos bien. de hecho, yo trabajo de una manera totalmente inversa a lo que ella hace, pero es por nuestros métodos de trabajo, ¿no? Y eso, como les dije, uno usa las herramientas tal y como les sirvan más, ¿no? Como les resulte más cómodo. Entonces, es un mundo que explorar y es una cosa de la que podemos hablar muchísimo, ¿no? Sí, además que a mí me gustaría dibujar por mí misma. El fondo no puedo, pero los personajes sí me gustaría, pero por esto mismo de que no tengo tiempo, por la universidad, tareas, estudios y otras cosas que tengo que hacer aparte del... ¿Cuánto tiempo realmente economizan usando estas aplicaciones en 3D? Y yo creo que sí Uf, puedo hablar de eso porque yo sí hacía fondos manualmente. sí, tú sí. Sí, yo creo que la gente me conoce más por hacer fondos, ¿no? Yo creo que en el ámbito local me he hecho conocido tal vez por eso, ¿no? Por tal vez tener un exceso de fondos en algún momento de mi, de mi paso por el arte, ¿no? Eh, es demasiado el tiempo que te ahorra. Y la precisión con la que te realiza es demasiado. Voy a citar un ejemplo que o sea, puede ser válido, ¿no? Antes en el anime se hacía todo a mano y es que el resultado era bonito, era muy pintoresco, lo que quieras, pero no fue hasta que las técnicas tridimensionales dominaron el mercado que tuvimos una animación de tanta calidad como la tenemos hoy. Eh, el ahorro de tiempo que te hace de dibujar algo a mano a tenerlo ya hecho y listo para usarse en el Easy Poser y en el SketchUp Pro, principalmente en el SketchUp Pro que te dibuja, que te realiza fondos, es de un día entero dibujando en la ciudad a 2 minutos de tu tiempo en hacer clic y acomodarle más. A ese nivel estamos hablando, ¿no? Claro. Entonces, y ¿saben qué? Voy a comentarles algo interesante también, que sí pude tener la confirmación total.
gracias a algún comentario de algún artista en Instagram, que sí tengo mucha gente agregada en Instagram ahí que es bastante profesional y sí te responden, eso es lo muy bueno, ¿no? Que uno puede estar en contacto tal vez con personas que trabajan con grandes empresas. Y es que incluso en Marvel y en DC está permitido el uso de estas herramientas, así que no hay que decirles no, ¿no? Siempre es bueno tener conocimiento de lo que se está haciendo, aportar más a lo que ya tenemos inicialmente, pero sí es legalizado, por decirlo, es permitido, es lícito totalmente utilizar estas herramientas incluso en el ámbito profesional, ¿no? Porque te ahorran un montón de tiempo para eso están. Porque los Bueno, dibujos en de sí, Sebas. mi proceso con Kataku, sí, yo los dibujo, bueno, desde cero, sin utilizar modelo. Yo tuve el honor de poder aprender anatomía de muchos artistas locales e internacionales, qué sé yo, estudiando su arte, no sé, trasnochándome para aprender un poquito de eso. Entonces, mis modelos de personaje están totalmente libres de modelo tridimensional, ¿no? Pero para los fondos, para mí es indispensable tener el SketchUp Pro a la mano, porque sí te ayuda y facilita mucho el trabajo. Kataku es que la primera versión de Kataku era dibujada en físico y con pintura digital hecha en 2 minutos. No era para nada elaborada y le fue bastante bien. Le fue bastante bien, ¿por qué? Porque la premisa llamaba la atención, ¿no? Kataku, el nombre de hecho y todo eso llamaba mucho la atención. Entonces, el hecho de no tener ciertas herramientas digitales no es excusa para poder retrasar nuestras ideas y poder hacer que esto funcione, ¿no? Entonces, no es ningún tipo de excusa. El talento no se mide por una herramienta, ¿no? Yo puedo tener tranquilamente tal vez, digamos, una Cintiq de 28 pulgadas y no saber cómo dibujar un monigote de 4 palos, ¿no? Entonces la herramienta no es el artista, sino el artista le saca el provecho a la herramienta. O sea, Exactamente. alguien que realmente tenga conocimientos de dibujo puede hacer con un carbotillo lo que tú tal vez no podrías hacer con una tableta de muchos, o sea, mucho dinero. Entonces, el conocimiento es importante, ¿no? Y el uso de las herramientas. Y bueno, respecto al dibujo, sí, yo uso modelos 3D, mi dibujo todavía no es tan bueno, me estoy tratando de esforzar, pero justamente porque tengo muchas más obligaciones afuera, me cuesta un poco poder tal vez así estudiarlo completamente, porque no puedo amanecerme. Muchas veces tengo que sí o sí despertarme temprano porque no sé, tengo clases o al día siguiente tengo un examen, entonces para mí es mucho más difícil, porque a mí me encanta más el pintado. O sea, siento que mis errores de anatomía los escondo con el pintado, porque a mí realmente adoro pintar. El proceso que más odio creo que sería el entintado. Somos al revés, ¿no? Yo Sí. corrijo mis errores en la tinta. Yo hago que todo no se note en la tinta. Cosa que la tinta sea lo suficientemente buena para que el pintado no sea tan potente. En cambio, ella es todo lo contrario. Su tinta tal vez no es tan fuerte, pero su pintado sí es bastante potente. Entonces, se equilibra, ¿no? Y eso es bueno, ¿no? De alguna manera hacemos que con nuestras carencias, tal vez de algunas cosas, que el producto funcione. Sí. No sé si han hablado fuera del del manejo de tiempo. Uf, Ah, esa es una pregunta. De hecho, yo era muy conocido por fallar en muchos proyectos, por mala organización, Y es que Laurita ya tenía un método hecho y derecho cuando ya publicó en Webtoons en inglés. Yo creo que Webtoons en inglés le ayudó muchísimo para aprender acerca de las mecánicas de Webtoons, de las fechas y todo eso. Entonces, para comenzar, yo creo que es algo bonito que muchos tal vez tengan dudas. Para comenzar, siempre hay que tener capítulos de reserva, ¿no? Capítulos hechos ya. O sea, no es que se inventen una historia y publiquen el capítulo uno y esperen a hacer el segundo si es que les va bien. Él ahorita me dijo, fue muy estricto conmigo. De hecho, me dijo, haz 10 capítulos y hazlos. Cuando tengas los 10 capítulos, recién avientas los otros y era de guay, ¿no? 10 es mucho, ¿no? Entonces preferí hacer primero 5 y es que hasta que no tuve los 5 completos, con diálogos, con textos, con todo, no podía publicar. Al final, ¿quién tenía razón? Tenía mucha razón, tenía mucha razón. De hecho, ella tenía una reserva muchísimo más grande que la mía en un inicio
y es que se le agotaron muy, muy pronto, ¿no? ¿Tú quieres hablar de eso? Sí, yo al inicio como partía mis capítulos, bueno, los de la versión español no van a saber esto porque yo ya tenía mucha reserva para ese entonces, para cuando Un comencé a año de publicar, reserva. un año de reserva para cuando comencé a publicar en español. Los que sufrieron casi sí fueron los de inglés porque solamente eran 5 paneles 5 puntos semanales. y el capítulo dividido en 9 partes, no como lo hago en el español que son como que creo que 25 paneles y los capítulos divididos solamente en 3 o en 2. Los de inglés padecieron más conmigo, entonces yo al inicio sí quería aventarme directamente, he dicho ya tengo las 2 primeras partes del capítulo y las publico y ya, pero luego comencé a pensar y dije, a ver, cálmate, tienes tareas, tienes otras obligaciones, tienes cosas que hacer. Entonces, ten una reserva, pues si alguna vez una semana no puedes. Entonces yo tenía mi reserva de 9 partes, un capítulo solamente, porque en ese tiempo solamente pensaba trabajar así. Y realmente me resultó bien, pero hasta vino la época de exámenes, eso ya me desconcentró totalmente y se me acabaron las reservas en un punto. Y nada, tuve que en un tiempo ponerla en pausa porque no podía más. Tenía que hacer esto y aparte me sentía mal por no poder trabajar. Un segundo que perdí era un segundo de mi arrepentimiento, no poder dar más de mí. Entonces, yo en un momento le puse pausa cuando acabé los exámenes y me puse a full y ahí dije, no, las reservas son totalmente importantes. Sé que puede ser un poco tedioso, incluso la emoción del momento puedes decir, no, pero yo quiero publicar ya, es mejor relajarse un momento, pensar de que luego tal vez se te presente algo y luego no puedas publicar. Entonces es mejor tener una reserva. Yo al inicio le dije 10, porque me dijo, yo quiero publicar los 5 primeros de golpe. Entonces yo le dije, entonces tú, si quieres publicar los 5 de golpe, entonces ten 10 o hasta 15 episodios de reserva. Él a los 6 Mm, ya publicó los 5 de golpe, le vino un choque de tiempo y ahora están echando con la reserva también. Entonces, si van a publicar en Webtoons, sí o sí tengan una muy buena reserva y siempre tengan ya una fecha fija para comenzar a publicar. Es mi mayor consejo. Hay que tenerle bastante, bastante fe a tu historia para tener una reserva, ¿no? O sea, mientras más grande sea tu fe en tu historia, yo creo que tu reserva va a ser mucho más grande. Pero no veo mal, para nada mal, hacer cambios en determinado momento, ¿no? De hecho, yo creo que yo soy el que hace más cambios, pero Ujú. al momento de diagramar la historia, no al momento de pensarla, ¿no? Sino tal vez al momento de resolverla y ejecutarla. O sea, las cosas que van a pasar en mi historia ya están pensados desde hace mucho tiempo, pero al momento de ejecutar, tal vez me gusta más, qué sé yo, tal vez guiarme por algún meme que está de moda, ponerlo ahí, algo que hace más gracia, o tal vez alguna paleta de color que está más de moda, entonces siempre es bueno, ¿no? La ejecución yo creo que sí es el aspecto más variable de todo el aspecto creativo, pero hay que tenerle mucha fe al guión, ¿no? Y la fe en el guión no viene porque tenemos un momento bombástico, ¿no? Sino porque es una construcción desde el inicio que va a seguir un hilo narrativo y que va a desembocar en algo, ¿no? Que yo creo que sí podemos hablar de eso bastante, porque yo creo que nuestra relación en pareja y todo eso, todo se fundamenta, creo que la columna vertebral de todo eso es nuestro trabajo, ¿no? en la plataforma. Entonces, con Claro. Laurita, sendas discusiones hasta las 4 de la mañana discutiendo si ella va a hacer un cambio en su historia a futuro o yo. Entonces, yo creo que discutimos bastante de eso, pero así, Sí, bastante. Es realmente algo bien enriquecedor, ¿no? En ese momento tal vez sea algo bien crítico, ¿no? Que estamos ahí de, no, no, vamos a cambiar esto, no, que no, no te parece buena idea. Y es que tenemos la visión de ambos, ¿no? Es como de que, un amor, ¿qué harían las chicas en esta situación? Y es como de que no, yo he pensado en esto, ¿no? Y es que Laurita alguna vez me ha salvado de un tramacidio horrible, ¿no? En Kataku. Entonces, es bueno siempre tener esa charla continua, ¿no? Porque sí nos planteamos mucho eso de las tramas y andar planeándolas. Y en el aspecto de la ejecución creo que somos más sueltos, ¿no? sí, mucho Sí, más si sueltos. hay que poner una cosita, pues la ponemos, ¿no? Ya, pues bueno, a ver cómo resolvemos la historia en las viñetas contadas. Pero la historia como tal, cuando ya la tenemos fija, es inamovible, ¿no? Sí. Es inamovible, casi sagrado, ¿no? No tocamos. En, en- en ese aspecto, bueno, una pregunta que se me ocurre es, ¿ustedes creen que
su webcómic hubiera tenido el éxito si hubieran estado de forma separada trabajando. O sea, No, yo creo que tal vez hubiera Yo llegado a un creo, punto muerto. yo creo que tal vez en algún punto sí hubiese cometido un cramicidio de no sé por qué él me advirtió ciertos aspectos, ciertas cosas en la narrativa que no estaban bien, o añadir incluso un capítulo, de una vez tuve que añadir, ya tenía mi avance, lo que justamente decía, ya tenía un avance y él me dice, no, ¿sabes qué? Aquí hay algo raro, esta transición de capítulo a capítulo está rara, entonces yo me di cuenta entonces en que lo que ya tenía este, tuve que meter otro más entre medio. Sí, sí, sí. A él le cuesta salir un poquito del estilo shonen, entonces yo soy como que su guía a todo lo romántico que tiene que dar. Claro, y es lo gracioso porque tenemos esas dos partes, ¿no? Yo, por ejemplo, su historia de sí. ella, a Little Flower, ella lo concibe como un romance, pero yo le meto mucho shonen a eso, ¿no? Mucho ya sabe, mucho discurso narutero, ¿no? Es de, oh, nunca te rindas, hazlo por el bien, no sé, muchas cosas muy geniales que vemos en el anime y en el manga. Cuando en mi historia no hay ninguna Cuando en su batalla. historia no hay eso. Y es que enriquece mucho ese aspecto, ¿no? Es como, Cuando trabajas con el editor a veces surgen lo que es la diferencia creativa. ¿Les ha pasado esa pelea que han tenido por realizar algún cambio y cómo la llevan? hemos tenido Yo soy la principal culpable. peleas fuertes por eso, de hecho. O sea, como pareja, como tal, yo creo que nunca hemos tenido un conflicto así de una pareja más convencional, tal vez Pues, de celos o cosas así. no, pero en nuestras historias, ahí sacamos nuestro salvaje interior. Sí, yo creo que todas nuestras discusiones fuertes han sido por nuestras historias. Ya sea porque yo no quería cambiar algo o porque las reglas de mi universo no me permitían. Y lo mismo por él, Sí. porque le gustaba tanto una idea que a pesar de que yo tal vez le decía que no funcionaba, él sí o sí la quería poner. Pero les estoy hablando de un nivel caótico, o sea, hemos llegado a los gritos. O sea, hemos llegado de, no funciona eso, no, pero tienes que cambiar, eso no es realista. Sí. Pero lo mío no es realista, es fantasía. Sí, o sea, no, yo creo que hemos tenido las peleas más fuertes que hemos tenido en la relación, yo creo que sí por eso. Sí. Por cosas que queríamos cambiar. Y al final yo creo que siempre llegamos a un punto medio. Sí, ¿no? nunca hemos estado tampoco como querías o un día sin hablarnos tampoco por eso. Siempre llegamos como que a un punto y ya sabes que lo dejamos aquí y mañana pensamos cómo vamos a resolver esto. Sí. Ya comenzamos a hablar de otras cosas, pero sí nos discutimos demasiado. Sí. Por eso. Entonces yo creo que también eso ha forjado un poquito, digamos, a que las historias tengan un poco de los dos, ¿no? Eso siempre es bueno, eso siempre es bueno, porque una cabeza piensa buenas ideas, pero dos cabezas siempre piensan mejor. Lo que sí siempre nunca hemos tocado son los hechos principales. Eso, a pesar de que digamos yo tal vez lo vea raro, si es un hecho principal muy importante para la historia, eso yo no lo toco, más bien le ayudo a pensar cómo llegar a eso. Y ahora si se tratan de eventos pequeños, ahí le puedo dar un consejo para que lo modifique, pero si son eventos tan importantes, yo digo, no, es su creación de él y tengo que respetarlo. Yo también tengo mi límite, no puedo meter todas mis ideas a su historia, porque al final del día es su historia, no mía. Mi historia. Entonces, lo mismo con ella, ¿no? Los hechos importantes jamás los he tocado porque es su visión, es su manera de hacer las cosas. Y es bonito, ¿no? Llegar a ese punto, es como tener una meta y buscar caminos para llegar a esa meta porque hay diferentes caminos, ¿no? Tal vez el personaje pueda hacer una cosa o tal vez otra. Y otra pregunta que a raíz de eso surge es si alguna vez han ayudado uno al otro en la mano de obras, en el dibujo, en el entintado, en el color, en el proyecto del otro. Muchísimo. Y justamente en nuestras debilidades. Alguna vez yo le he ayudado con el pintado porque lo detesta. Yo detesto hacer el línea y alguna vez le doy mis bocetos para que los delinee. Genial. Sí, porque no he visto ninguna referencia directa, digamos, en la publicación sí. De hecho, sí, yo sí podía notar en el cómic ¿sí? de Laurita, de una la pequeña versión flor. en inglés, ¿no? Hay una
hay, si no me equivoco, hay una escena donde está un retrato de la familia de Álvaro, creo que es, o de Henry, que la dibuja Sebas. Ah, Sí, 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 de sí, hecho, sí. esa historia es muy bonita. Yo creo que para cualquier fan de Little Flower es algo bien importante. Y es que la historia de Mena Kingdom. y Kingdom, que nosotros les decimos al señor Albafica, para los que han visto Lost Canvas, Caballeros del Zodiaco, esa historia nació por ese dibujo. O sea, ya tenía en mente la ahorita de que quería hacer eso, pero un día que estábamos así de como que un poco con tiempo libre, me puse a dibujar eso y le conmovió tanto que empezó a llorar, empezó a llorar mucho. Tú también. Y sí, yo también. Y Necesito llorar. nos pusimos a escuchar música así súper, súper sad de anime. Y entre los dos armamos la historia, ¿no? Sí, al inicio yo no tenía, ya estaba, de hecho, de que la mamá de Álvaro había fallecido, pero yo no tenía un diseño. Sí tenía una idea de cómo quería que se viera, quería que sea una mamá bajita, rechonchita, muy tierna, pero no tenía el diseño. Y cuando a él le conté esa historia, le gustó tanto que él me lo diseñó el personaje. Para los fanáticos que leen, para los seguidores, tienen que encontrar los huevos de Pascua en ambas historias. No, sí, por ejemplo, ella me ha ayudado bastante en color a veces. Y es chistoso porque nos changueamos muy mutuamente, ¿no? O sea, de verdad, ella tiene dibujos qué sé yo, sus lápices, y yo los entinto en Mm. cuestión de 2 horas, ya está, el capítulo entero, ya está. O sea, no tengo problema. Y yo en entintar me tardo entre un día y medio. Sí, y exactamente me pasa lo mismo en color. O sea, le paso mis tintas y el color en una cosa de 2 horas, 2 horas y media, ya está. Y es de, ¿en qué momento? Es muy buena haciendo lo que hace. O sea, y planean hacer un estudio exclusivamente para webtoons. Entonces, es una perspectiva a largo plazo. Sí, Sí, tendríamos que tal vez necesitar muchas más manos de obra, pero por el momento con nosotros dos ya tengo cubierto el entintado y ya tenemos cubierto el color. claro, porque a la larga hay un proyecto que siempre, yo creo que desde que nos conocimos se ha gestado, que es Station. Yo creo que para cualquiera que nos conozca un poco más, En lo personal, y sabe acerca de Station. Y es que nunca se dejó de escribir, ¿no? Siempre está en nuestras mentes, y es que cuando tenemos, digamos, dejamos de hablar de Kataku, dejamos de hablar de Mi Pequeña Flor, nos dedicamos a aportar más ideas al libreto de Seishin. Y yo creo que sí, cuando salga Seishin, que va a ser entre los dos, ¿no? Yo voy a hacer el dibujo y ella va a hacer el color, vamos a estar en nuestra óptima forma. Entonces vamos a poder obtener un producto realmente bueno. Siempre Genial. tenemos vistas hacia eso. sí. Es nuestro sueño dorado hacer Seishin. Ustedes trabajan mucho en lo que es el género de romance y drama. ¿O por qué han escogido ese género dentro de esta plataforma y no otro género? Mm, respuesta rápida para mí es que yo lo único que hago son historias de romance. Adoro el romance, realmente lo adoro. Romance y de paso junto creo con fantasía y drama, ese es como que mi campo. Yo, de hecho, Mm, elegí romance porque Kataku era una deuda que tenía conmigo, ¿no? Kataku es de esos proyectos que uno hace una vez y después se olvida, pero realmente la idea me gustaba tanto que tenía que desarrollarla. Si hubiera sido una historia de acción, me hubiera pasado exactamente lo mismo. O sea, no tengo reparo al momento, ¿no? Y es que cuando las historias quieren salir de tu cabeza, quieren salir. O sea, no importa si son de acción, si es una no por no sé, algo que está en tu cabeza, cuando quiere salir. Entonces, esta vez tocó romance, entonces hay que trabajar romance, ¿no? No sé si en algún momento ver los comentarios, la sección de los comentarios en sus historias, ha influido en cómo iban a continuar su historia, o si de repente tienen alguna maña o secreto, cómo mantener interesados a los espectadores, ¿no? Entonces por ahí tenían planeado matar a un personaje, pero se dan cuenta que alguien se encariña con ese personaje y deciden ya no hacerlo, cosas así, no sé si les ha pasado. No, en ese caso, o sea, como decimos, ¿no? Hay ciertas escenas claves, hay ciertas ideas claves, ¿no? Que siempre las respetamos como si fueran, no sé, es algo sagrado. Y yo creo que aunque el público no esté de acuerdo, lo haríamos de todas formas. Eh, eh,
hay algo que se ha combinado entre los dos que ha dado buenos resultados, ¿no? Laura es muy buena cortando en el momento preciso, es realmente talentosa cortando en el momento preciso. Y yo soy muy Sí. bueno, tal vez pillando esos momentos clave de las historias, ¿no? Decir, digamos, tal vez es una historia de alguien que va a ir a recoger, no sé, a comprar pan. Entonces, tal vez el momento clave será cuando quiere ir a comprar pan, cuando se enfrenta a la decisión de qué panes va a comprar. Entonces, yo soy bueno pillando esos momentos. Entonces, ella me cuenta la idea, yo le digo, este es un momento clave. Y me dice, cierto, es un momento clave. Entonces, ya se ajusta y ese momento ya no se toca, ¿no? Y cuando yo estoy desarrollando mi historia ya en base a esos momentos clave, Laurita me dice, ahí cortalo. Entonces, Alguna vez tuve un capítulo mucho más largo y yo le he dicho, no, aquí lo vas a arruinar, córtalo acá y sí, que lo demás ponlo para el siguiente es capítulo. buena para generar suspenso. Entonces, yo creo que esa fórmula nos funciona hasta ahora muy bien, ¿no? Sí. No tiene errores. Es muy buena troceando. Cuando se trata de llegar a un clímax, me dice, bueno, cortas aquí, cortas aquí, cortas acá, y impresionantemente funciona muy bien. Funciona muy bien. Eso es importante en Webtoons, creo que he visto en muchas de las historias, que es el momento de saber cortar y saber crear esa expectativa de capítulo en capítulo, porque he visto muchas series que no te incitan a seguir viendo los demás capítulos, pero sus dos cómics tienen eso, ese punto fuerte de que la gente pide más y, y no se ve reflejado, digamos. Mucho en los comentarios no ve muy reflejado que exijan la historia, digamos. Allí me contaba, sí, incluso he leído algunos comentarios que empiezan a crear teorías, qué podría pasar, Uy, empiezan sí, eso a fantasear. claro. Algo que cabe recalcar, y esto es para todos los que quieren hacer webtoons, es que el momento de hacer webtoons es ahora, es hoy. Eh, Miren, yo les voy a contar algo que tiene mucho que ver con Laurita y con María del Flower para todos sus fans que están aquí. Y es que Laurita tiene la capacidad de perseverar bastante, de hecho, muchísimo más de lo que yo lo haría jamás. Cuando ella empezó a Leader Flower, yo le recomendé, eso sí, le recomendé en el proceso de elaboración, de que como tenían poco tiempo por la universidad, le dije, bueno, haz 5 paneles primero, luego otros 5 paneles, y cada capítulo estaba dividido en 9 partes de 5 paneles. Entonces, al final de 9 semanas tenía un capítulo. Pero bueno, ella entusiasmada continuaba haciendo el capítulo y es que le entusiasmaba mucho. Y el Webtoons en inglés es durísimo, Muy es duro. muy duro, es durísimo, al punto de que tal vez nadie te corazone el capítulo o que no haya ningún comentario o de que haya un comentario una vez a la semana. Es duro. Webtoons en inglés es duro. Y Laurita tuvo el valor de lanzarse así a la piscina y realmente pasó un año en el que yo también veía cómo ella se esforzaba mucho, ¿no? Me motivó bastante. Yo creo que es algo de apreciar. Que ella, a pesar de que tal vez, digamos, tenía 20 likes en su publicación, que le había costado tanto, que yo le había visto, qué sé yo, sufrir por publicar ese capítulo, que no tenga la recepción adecuada, ¿no? Y yo, como ya tenía la idea de que Katako había funcionado en la plataforma en inglés, hice mis 5 capítulos destinados para la plataforma en inglés, ¿no? De hecho, la versión en español salió después, tuve que reeditarla, o sea, tuve que cambiar los textos, porque todo estaba pensado en inglés. Cuando publico en inglés, me llevo el balde de agua fría, ¿no? Kataku en inglés la primera vez había sido un bombazo, y con mejores dibujos y una mejor elaboración, articulación de la trama, enganche bueno, enganche potente, buena arte y todo eso, en lo que había trabajado meses, se fue a la verna en la plataforma en inglés, ¿no? Publico los 5 capítulos pensando de que esto iba a ser la segunda venida de Cristo y, y no, o sea, tenía creo que 30 visualizaciones el primer día y dos que eran la Laura y uno de ustedes, ¿no? O sea, fue un fracaso total.
fue un fracaso total. En inglés, Kataku fue un fracaso total y me dolió bastante. Me dolió bastante al punto de que tal vez ya no hubiera habido un capítulo 6, ¿no? Claro que lo iba a hacer de todas Mm, formas porque ya estaba comprometido con la obra, pero como yo le dije durante todos los meses de elaboración de Kataku a la obra, Kataku estaba dispuesto a hacer un éxito o a hacer un fracaso, ¿no es cierto? Sí, Entonces yo cada vez que le decía a Laura, esto tal vez no sea un éxito y si es un fracaso lo voy a terminar rápido para comenzar otra cosa, pronto. Entonces yo ya desanimado completamente lo publico en una página y en Facebook me comenta alguien, ¿por qué no lo publicas en Webtoons en español? Y en Webtoons en español yo dije, no, aquí se pudrió todo. O sea, si en Webtoons en inglés, donde estaba la mayor parte de la gente, no tenía una aceptación grande, de hecho creo que la semana llegué a los 30 subs, o sea, era un desastre total. Después de todo el trabajo, ¿no? Les estoy hablando de la magnitud de lo que había trabajado, ujú. o sea, para mí fue un golpe de agua fría. Entonces lo publiqué en español con mucho desánimo. Dije, bueno, ahí va eso. La de Dios. Eh, sí, publiqué creo que 2 capítulos para empezar, tres capítulos. tres capítulos, los traducí en español y los lancé ahí el concurso y es como, ahí va eso. Y hablando con ustedes, justamente haciendo el programa, lo lancé un viernes y es que automáticamente tuvo éxito. O sea, changos, dije, ¿qué pasó? O sea, la comunidad en español comentaba, se suscribía, lo compartía, teorizaba, hacía de todo. Y le dije a Laura, ¿por qué no publicas a Lady Flower en español? Yo al inicio igual estuve con un poco de dudas porque ya mi webtoons en inglés igual estaba yendo en picada y me dolía porque estaba en el capítulo, creo que es el 12, el 12 en que la historia, la pequeña historia que hice de Kingdom y Meni realmente me había arrojado tanto y realmente me dolía ver que no tenía tan buen recibimiento, tenía poquitos likes. Creo que algunos episodios ni siquiera había comentarios en la semana. Y sí, realmente me desmotivó un poco hasta el punto de que yo le dije, ¿sabes qué? Creo que me voy a dar un tiempo porque no estoy logrando nada. Hasta que me comentó de Webtoons en español y yo dije, sí, puede ser tal vez, ¿por qué no publicar en otras partes? Y Ujú. al inicio estaba con dudas, pero he dicho ya, la primera vez que publiqué he dicho ya, que siempre, vamos a intentarlo, a ver si la comunidad española es mejor. Entonces ya estaba un poquito más esperanzada. Y cuando pasó que un montón de gente se comenzó a suscribir, aquí sí me comentaban, Era un bombazo, era un bombazo y realmente me puse muy feliz. era un bombazo a tal punto de que yo sí me puse a llorar, porque era, es que, o sea, ver a tu novia trabajar en algo tan apasionadamente y ver que tal vez no esté teniendo el éxito que tú esperas, yo me desesperaba un montón. Yo creo que ustedes que son cercanos a mí me veían comentar los capítulos en Facebook, en páginas, en todos los lugares que podía, ¿no? Y es que yo quería que ella tenga el éxito que se merecía. Y fue hasta que publicó en Webtoons en español que la gente realmente apreció su trabajo y era un mal de lágrimas. O sea, ¿Cómo piensan monetizar el cómic, los cómics que están haciendo? a lo largo. Ok, nuestra intención es clara, tanto de Little Flower como de Kataku, es llamar la atención de un editor. En mi caso, a través del concurso, yo creo que sí he estado haciendo un buen trabajo. De hecho, entrar en el top 30 de los romance en Webtoons en español ha sido algo muy importante porque yo voy a contarles algo muy rapidito que ha sido un breakthrough, ¿no? Donde Kataku se disparó realmente y fue en el episodio 8. El episodio 8 pasa una tragedia. En el episodio 8 pasa una tragedia horrible, horrible, horrible tragedia. Yo el episodio 8 pues tenía que sacarlo una semana después de subir el episodio 7. Entonces el episodio 8 era tan bueno, realmente estaba en mi cabeza como algo tan importante, un momento tan clave en la historia, que dije, este episodio lo voy a hacer como una producción de Gainax, como algo que sería en un anime. Gran error. Comencé a hacer todo en físico y de hecho hice muchas publicaciones en grupos y todo eso y me estaba yendo muy bien. Pero al momento de la verdad no se veía para nada bien, para nada publicable esto a color. Entonces tuve que redibujar todas las páginas en digital y colorearlas.
y ponerles texto y todo eso. Y si no fue Laura que me dijo, aquí hay que cortar, no hubiera acabado nunca ese episodio. Entonces, pasó algo curioso, porque el guión del episodio 8 era tan interesante y tenía momentos tan importantes en mi historia que antes de ese episodio yo tenía 900 suscriptores, subía de casi como de 100 en 100, ¿no? Y el episodio 8 funcionó de tal manera de que de 900 a los pocos días tenía 1500 y después llegó, al siguiente episodio llegó a los 2000 en un abrir y cerrar de ojos. Y de ahí entonces empecé a subir de 1000 en 1000, ¿no? Cada episodio. Entonces ahí digo la importancia, lo importante que es tener bien planteada tu historia. Y es que si voy a este paso, pues tal vez para cuando termine el concurso voy a llegar tal vez cómodamente a los 10.000, que es la meta, ¿no? Es mi primera meta en la cabeza. Y la ahorita, en el sentido de Canvas, es formar su comunidad, ¿no? Alimentarla de poquito a poquito y ir creciendo al punto de ser relevantes, porque nuestras historias, como se habrán dado cuenta, no están pensadas para ser precisamente cortas. Tampoco es que van a ser El Señor de los Anillos, ¿no? Pero, Van a tener un tiempo de duración muy considerable. claro, entonces yo pienso que estamos en ese momento en el que estamos dispuestos a, pase lo que pase, terminar estas historias y hasta donde tengan que estar. Entonces, a partir de ahí, ya, si es que llegara a pasar algo más con Webtoons como tal, pues bienvenido sea, y si no, tal vez recurrir al Patreon y otras cosas. Pero esas historias, Kataku y Leader Flower, están para quedarse, o sea, van a tener un inicio y Y van a van a tener tener un un final. final. O sea, eso está hecho y dicho, ¿no? Es bonito, de hecho, tener las ideas en nuestras cabezas, como les dije, los momentos claves de la historia, ir pensándolos entre nosotros y al final verlos, ya, ¿no? Ejecutados. Ese es el punto de monetización, ¿no? O sea, yo o la logro con Webtoons o la logro. Y si no hubiera esa oportunidad, digamos, de tener un editor, sí se busca maneras de monetizar esto y es que ahora ya no es tan difícil como antes, ¿no? De hecho, el banco ahora te da facilidades de PayPal, etc. Entonces simplemente es un pequeño trámite que hay que hacer para empezar a monetizar. Pero para empezar, o sea, nuestro requisito principal para pensar en algo es tener una buena parte de nuestra historia, ¿no? Kataku o Ari de Flower. Quería preguntarles esto, me da curiosidad. ¿Ustedes por qué creen que han tenido más éxito con la plataforma de Webtoons en español? ¿Creen que puede ser un tema cultural? O sea, que sus historias quizás son más para una audiencia latina, digámosle. ¿O por qué? Porque en la primera experiencia que tuviste tú, Sebas, con Webtoons y con Kataku, sí tuviste muchísimo éxito en la comunidad en inglés. Yo creo que se debe a dos cosas. Una es la pandemia y otra es la gente, evidentemente. Eh, había hablado de este momento clave para sembrar en Webtoons y yo creo que el momento donde publiqué Kataku era ese momento, ¿no? De sembrado ideal, donde todas las ideas eran bien recibidas en Webtoons en inglés. Y es que ese momento ya pasó, lamentablemente, ¿no? Ahora mismo la cantidad de contenido que se sube a la plataforma en inglés es desmesurado, es descomunal. Tanto así que si creas una buena historia, pues ahí estará flotando hasta que tal vez a alguien se le ocurra decirlo y comentarlo y el boca a boca. Pero no es algo que pase todo el tiempo, ¿no? En cambio, la comunidad en español acaba de descubrir el potencial de Webtoons y es que ahora hay tanta gente volcada ahí que por eso yo creo que la atribuyo de que el nuevo Kataku, el Kataku Reviews, como me gusta llamarlo, haya tenido éxito en la comunidad en español, no tanto. Además que la soltura del idioma, ¿no? Yo creo que una historia como Kataku o como Líder Flower necesitan un lenguaje más coloquial, ¿no? Más tranquilo, con completo dominio del idioma, para darse a entender de una buena manera. Pero ya la última pregunta que yo tenía es, ¿se animarían a tener una versión impresa de estos webcomics que están publicando? De hecho, yo le había Sí, dicho sí. a Laura que saque algún libro de arte con las portadas que ella hace, porque realmente son muy bonitas.
Pero más allá de un libro de arte, yo creo que no tenemos el interés de publicar Realmente, por el momento, no. Mm, Estamos bien todavía solamente con la plataforma digital. Porque sí, esa es sí. una buena Además forma, que, ¿no? De monetizar su trabajo. sí, sí, pero voy a hablar por mí, no tanto por Laura, sino es que realmente considero un papeleo enorme hacer una versión impreso, ¿no? Incluso si es un tanto más casera, realmente considero un esfuerzo que yo no haré. Entonces, si es que en algún momento llega a haber algo impreso, tal vez va a ser porque hay ayuda externa de alguien que sí, digamos, diga esto funciona en impreso y convertemos. Pero allá de que venga de mí por parte de Kataku, no creo. Sí, por el momento yo tampoco. Sí, digo, tal vez podría en algún futuro, en alguno de mis cómics, haber una versión impresa, pero por el momento no. Porque yo creo, y esto es una afirmación que tal vez después de mucho tiempo vuelva a este video y pueda citarla, yo creo que la siguiente generación de dibujantes en el país no va a ser dibujantes en físico, sino van a ser dibujantes digitales que publiquen en plataformas digitales. Bueno, y entonces antes de que nos vayamos, llegamos a ese sector que Las, llamamos la hora loca comicornio y hacemos las preguntas bonus comicornio. Entonces, a ver, a primero Laurita primero. vamos a comenzar por la ¿Sí? Laurita. La primera pregunta es, ¿qué historieta nacional comprarías? Historietas nacionales. Mm, Existen, va a decir. sí sé que existen, pero no conozco muchas. Pero nunca he ¿Pero cuál visto una. compraría? Mm, yo creo que imagino nomás por curiosidad, porque me quedé a meditar y eso, a principio de historia sería tal vez Amor Blue. Yo qué historia compraría. Sí. Obviamente compraría el Crónicas en la Viñeteca. Bien bien corcho. Este segmento está auspiciado por la Viñeteca. Y por Ah, crónicas. Por por Crónicas. Yo creo que sí, el 3 sobre todo, o sea, lo tengo, pero o sea, si no lo tuviera lo compraría de todas maneras, porque realmente es un producto muy guapo, es muy guapo. Yo creo que algo bonito también es el Fobias. El Fobias lo compraría, pero para ver cómo acabar con cada historietista nacional. Dónde darle. Pero yo creo que el Crónicas 3 es algo muy guapo, tanto por la portada, por el contenido, es un producto muy lindo. Ah, Y así bueno, sí, lo gracias. compraría. Ahora, nuestra segunda pregunta es, ¿qué historieta nacional regalarías? Nomás porque pienso que es una buena historia, pero también nomás porque sé que tal vez nunca más vaya a volver a ser publicada, abandonando el barco. Ok. Que te gusta la historia, pero sufre porque no la vas a continuar. Ya, está bien, Con está un, bien. con un número al año. ¿Tú, Sebas? ¿Yo qué historia regalaría? Le regalaría una venganza boliviana, una venganza, para que vea que hay mucho talento, que nuestros predecesores tal vez tengan otra, o sea, tengan poco o nada que ver con nosotros, digamos, a nivel estético incluso, pero que se hacen muy buenas cosas, ¿no? Hay mucha calidad que nos precede, entonces hay un legado anterior en nuestro. Nosotros lo continuaremos por otras vías, pero es un compilado muy bonito. De hecho, en el que conocí a Joaquín Cuevas, que es el primer artista que se me quedó por nombre, primero y después lo conocí unos amigos, y otros artistas más, ¿no? Como la Susi, etcétera, etcétera. Una interminable lista de talento que hay en la vieja. Además que la tapa es linda. Bueno, y la última pregunta es, ¿qué historieta nacional destruirías? Así de destruir completamente. Así es, hasta la ceniza. Sí. Con aroma, escupe. Con eso hago los malvaviscos. 6 Ah, metros bajo tierra. ah, realmente no lo sé, porque no hay ningún cómic que odie o que no me guste tanto como para querer destruirlo. Mm,
No, creo que por el momento ninguno, que aunque sea que se me venga a la cabeza. Ah, yo destruiría una Watashimo, pero por buenas razones. O sea, no porque les tenga hate, para nada. Para nada. Watashimo ya no existe. Claro, ya no existen, ¿no? Las Claro, de botellas hecho, y- no, no Ya es, lo no es, destruiste, Sebas. no es incentivar el odio ni nada de esto, sino es hacer una crítica constructiva. Claro, pero lo haría en pos de que yo creo que es un trabajo que yo creo que en este mismo momento podría ser muchísimo mejor, ¿no? Algo así como que lo que dice Kylo Ren, ¿no? De girar al pasado y hay que hacer cosas nuevas. Yo creo que se podría hacer muchísimo mejor con los mismos autores, con lo mismo todo. Yo creo que ahora están mucho más OP, ¿no? Los que quedaron y los que se dedicaron a la ilustración. Entonces, me gustaría ver una Watashimo del año 2030. No sé si vaya a ver, pero me encantaría, me encantaría. Porque quieras o no, ha sido algo importante. Es un movimiento bonito, mientras duró. Ah, mira, nos mandan saludos desde México. No, es no, mi Nupuruku. mejor amiga. Ella es con la que tiene la historia escrita. Con ella tengo toda la historia escrita y ella fue la que me ayudó a sombrear en la puerta de la ropa. Gracias, te quiero mucho. Hola, ¿no? Gracias por haber acudido a una nueva transmisión de Hasta el Guter. Gracias de nuevo, Laurita, Sebas, por haber accedido a estar en el programa. Qué gusto, qué honor haber sido los primeros en poder entrevistar a Laura Saavedra, la autora de Una Pequeña Flor. Espero que la hayan De pasado hecho, bien. muchas gracias a ustedes por invitarme. Ah, gracias, gracias. Y bueno, entonces ya nos vamos. Gentaro, ¿de qué estás hasta el Guter? De que muchos eventos de cómics no den pie a personas tan talentosas como Laura. Sí, yo estoy hasta el Guter de que Sí, Kataku y Una Pequeña Flor no tengan más visualizaciones bolivianas. Gracias por vernos. Sí, eso también. Nos vemos la próxima semana. Y les echa pala a los bolivianos así. Gracias. Lean webtoons, lean. Lean Webtoons, lean. Gracias, gracias. No hay Nos excusas vemos. gratis. de hecho. Chao, chao. Gracias por vernos. Hasta la próxima Chao, semana. chao. Gracias a todos.